muchas gracias. Y vamos a dar inicio a la segunda mesa de discusión en temas un poquito más técnicos, diría yo. Participarán la doctora Telma Castro, el doctor Horacio Riojas y el doctor Antonio del Río. Y de nuevo, pues les pedimos que su presentación sea de cerca de 20 minutos y al final esperamos tener ya un poco más de tiempo para sus preguntas y tener una discusión general por el día. Entonces, le voy a pedir primero a la doctora Telma Castro, pero voy a hacer una presentación breve de su currículum vitae. Telma realizó sus estudios de licenciatura y maestría en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, especializándose en temas relacionados con la dinámica de la atmósfera. En 1955 obtuvo el doctorado en Ciencias Químicas de la UNAM bajo la dirección de los doctores Mario Molina y Gerardo Ruiz. Con este trabajo, la UNAM le otorgó la medalla al mérito académico Gabino Barreda. En 1996 se trasladó al Laboratory of Atmospheric Chemistry en MIT por invitación del doctor Molina, donde realizó una estancia postdoctoral durante un año trabajando en temas relacionados con la química atmosférica. En 1979 ingresó como parte del personal académico al Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, donde trabajó con modelos de pronóstico del tiempo a corto plazo. Después de su estancia postdoctoral, se reintegró al Centro de Ciencias de la Atmósfera y formó con dos colegas el Laboratorio de Aerosoles Atmosféricos, donde llevaron a cabo estudios de la química y física de aerosoles urbanos y su interacción con el campo de radiación, así como el impacto de estos en el clima terrestre. Actualmente es investigadora titular B en el Departamento de Ciencias Ambientales del Centro de Ciencias de la Atmósfera, investigador nacional y directora del mismo. El título de su plática es Calidad del aire. Entonces, sin más, le pido a Telma que nos dé su presentación. Yo se voy a pasar acá. Bueno, sí. Yo sí quisiera desde aquí, así los veo mejor a todos, ¿verdad? Pero sobre todo es para poder apuntar algunas cosas de las diapositivas. Primeramente, pues agradecer a los organizadores de este evento. Yo creo que, dadas las condiciones que acabamos de pasar en estos últimos meses, es sumamente pertinente y la verdad es que desde el punto de vista del aire, de estudios del aire, pues está difícil la problemática, pero cuando oigo a los que acaban de hablar, pues más bien me espanto y me quiero ir, ahora sí, como decían en mi pueblo, a Villa Ahumada, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de dar una explicación alrededor de lo que ha pasado ahora en los últimos meses. Y le comentaba yo al doctor Molina que parte de lo que él comenta, pues evidentemente coincidimos muchísimo en todas las propuestas y todo lo que se hizo en esta parte de los últimos meses, y que algunas de las explicaciones que él dio pues vienen en mi presentación, entonces pues a lo mejor ya hasta las voy a obviar. Bueno, pero en fin, veamos. Entonces, bueno, esta es una fotografía que justamente la tomaron en el proyecto en el 2006, unos colegas norteamericanos, que en ese proyecto donde participó el doctor Molina y fue un coordinador muy fuerte. La tomaron desde los aviones porque había en este proyecto sobrevuelos en la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues si ustedes ven, ahí vivíamos o ahí estamos viviendo y cada vez está más complicado la situación. Bueno, veamos a ver. Quiero hablar ahorita de todo lo que pasó en estos últimos meses. Entonces, sin embargo, vamos a ver algunos antecedentes. Quiero dar la charla alrededor
de lo que ha pasado desde 1990 al 2016. Hay una cosa que es importante, el doctor Molina en la mañana lo decía, también Claudia, una de las cosas es que hay contaminantes primarios y contaminantes secundarios y que el ozono se produce ya en la atmósfera porque hay precursores desde contaminantes primarios, hay precursores para producir el ozono. Entonces, como ustedes pueden ver en esta presentación, el monóxido de carbono, que es un producto generado fundamentalmente por combustión, ustedes pueden ver que realmente desde los años 90 la contaminación por esta especie estaba realmente alta y conforme han ido tomando las medidas, pues esto sí se ha abatido. Eso corresponde mucho pues a todo lo que se ha dicho alrededor de la mejora de gasolinas, cambio del parque vehicular y medidas que han estado tomando en el camino las autoridades. Entonces vemos que realmente hay una disminución. Este es en particular los óxidos de nitrógeno, que son precursores importantes de ozono, pero ya lo comentaron que son más en las zonas urbanas, como un resultado que se sabe desde la ciencia. Los compuestos orgánicos volátiles son los que en zonas urbanas son los que son más fuertemente precursores de ozono. Sin embargo, los óxidos de nitrógeno en la cadena de las reacciones químicas son importantes precursores de ozono. Ustedes también pueden ver que ha ido también disminuyendo, ¿no? Y eso ha sido también a través de las medidas que se han hecho. Pongo al lado de las diapositivas, estoy poniendo la norma, pero recuerden que las normas son aquí son años y las normas son para el día al día, ¿no? Entonces, es solamente para que se den una idea, no la tomen tan tajantemente porque es cómo va la tendencia. Aquí lo que queremos ver es la tendencia. El ozono, como lo han visto, también ha estado en una forma importante disminuyendo, pero lo que sí quiero señalar aquí es que en los últimos años, casi una década, ¿no? El ozono, el promedio, se ha mantenido como constante. Entonces, eso es como algo que nos tiene que decir qué medidas más vamos a poder tomar para poder realmente disminuirlo. O sea, ya se ha hecho todo lo que hay que hacer para poderlo disminuir, porque lo que estamos viendo es que se queda en promedio, está como estancado. Y ya son años, no es un año al otro. Entonces, ¿qué medidas más podemos tomar? Entonces, ahí es donde todo lo que se va a salir de aquí, espero, haya una serie de condicionantes para no solamente este contaminante, sino los otros también vayan disminuyendo, como lo vamos a ver. Las partículas PM10, que ya lo comentaba en la mañana, también podemos ver esa tendencia. O sea, en los últimos años, en promedio, podemos ver que no va esta disminución fuerte como lo que va aquí. Entonces habría una como tendencia aquí y luego otra aquí. Entonces otra vez qué medidas vamos a poder tomar. Y las partículas de PM2.5, que son las que más dañinas a la cuestión de salud, ahora lo hablará después el doctor Riojas, ¿no? Si vemos, pues esas se han mantenido constantes y tenemos que estudiar las fuentes y qué podemos hacer también con ellas. Entonces, eso es, aunque haya unas pequeñas disminuciones, de cualquier manera lo que podemos ver es que en promedio se mantienen constantes de años a otros, ¿no? Bueno, vamos a ver con esos datos, ¿no? Lo único que quería mostrar es que hay tendencias de diferentes formas de que toman medidas, sí se pueden mitigar algunos contaminantes, pero hay cosas que ya se están manteniendo igual. Veamos qué pasó durante las contingencias. Ya el doctor Molina en la mañana habló ampliamente de cómo se pone arbitrariamente, no necesariamente hay algo muy fuerte
de por qué es un valor o el otro, sino que se ponen unos valores para que no rebasemos esas partes. Esto es cómo ha evolucionado, ¿no? En octubre del 2014 hay una norma que ahora la pusieron en .095, que es también la norma de la WM, de la Organización Mundial de la Salud, cuando antes venía con una de punto 11 partes por millón, y de repente la bajan en el 2014. Seguramente Horacio va a hablar por qué, para cuidar la salud o algo así, ¿no? Luego viene lo del fallo de la Suprema Corte de Justicia, que ya habló ampliamente el doctor Molina alrededor de, pues tenemos derecho, si tú me pones las condiciones de las emisiones son tanto, y mi carro de 1930 me la está dando, no me tienes que negar el derecho a circular. Pero esos son con respecto a las emisiones, pero también la tecnología cuenta en este asunto. Luego vemos que en el marzo del 2016 se rebasa por primera vez en 14 años a los 200 partes por billón en ozono. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues como se vio, pues seguimos con los problemas de pues una cantidad importante de vehículos en el ambiente, sin control de los compuestos orgánicos volátiles, etcétera, ¿no? Después, en abril del 2016, entra el programa temporal de Óleo Circula. Temporal, yo ya no sé si es temporal o no es temporal. Resulta que nos dijeron que al 31 de julio se iba a acabar este programa del doble no circula, y de repente la semana pasada tuvimos y sin agua va, ¿verdad? Entonces vamos a ver si es temporal o no es temporal. Yo creo que no es temporal, pero todo eso también es una situación de que nosotros aceptemos y que entendamos por qué estamos en esta situación, no porque nos lo imponga nada más y sin explicación, que allá hablaban hoy en la mañana de que también la parte de cultura ambiental nos hace mucha falta en ese aspecto. Después, en julio del 2016, entra la norma esta nueva, también le llaman norma emergente, ¿no? Y se supone que a final del año van a revisar cómo funcionó. Esperemos las respuestas del gobierno alrededor de esto. Bueno, hay una cosa que no la podemos evitar. La naturaleza esa está todo el tiempo. Como sí se comenta y se ha comentado y lo sabemos, sí hay unos cambios que tenemos que considerar en la parte de que sí ha estado cambiando el clima de la región, pero no tan fuertemente como las emisiones que estamos lanzando a la atmósfera. Entonces sí tiene que ver en qué lugar está situada la Ciudad de México y cómo se mueven los vientos y cómo se mueve toda la parte meteorológica sinóptica en forma global y cómo afecta. Y también, bueno, pues hay la parte de impactos que hay por ahí, seguramente mañana o hoy hablarán sobre los impactos de cambio climático, pero sí tiene que ver, y en la mañana lo comentaron en la conferencia magistral. Bueno, en este año atípico, si quieren, sí juega un papel importante el que hayamos tenido desde el fenómeno del Niño, que lo que hace es llevar pocas lluvias y anomalías de la temperatura, y aquí estos son datos de Conagua, también los tenemos nosotros, pero bueno, ahorita, dada lo que quería presentarles, nada más es que hay un aumento importante más con respecto a los otros años de temperaturas y poca lluvia. Entonces, esta parte natural sí nos ayuda a que no haya pocos vientos y no se dispersen fácilmente la contaminación. La otra, parte de la naturaleza, sí, también además de las emisiones y todas las reacciones fotoquímicas, las condiciones atmosféricas determinan los niveles de concentración de los contaminantes. Eso es debido a los vientos y a los movimientos verticales que transportan el aire y lo diluyen. Entonces, eso sí lo tenemos como a nuestro favor,
Pero en la mañana también se comentaba el asunto de que nosotros podemos, hay la herramienta suficiente en México de que podemos realmente prevenir que viene una alza o sea, puede venir una contingencia o una precontingencia o una contingencia. Y eso lo que nos ayudaría es a que no se exponga la población a los que se rebasan los contaminantes. Y en el Centro de Ciencias de la Atmósfera tenemos esa herramienta. Nosotros ahora con este problema de las contingencias teníamos continuamente peticiones de todos lados, qué hacer, por qué hacerlo, cómo hacerlo, por qué nos están quitando mi auto, etcétera, una serie de bombardeos periodísticos y de autoridades gubernamentales en sentido dejamos o no dejamos la contingencia, etcétera. Entonces era como una dinámica muy complicada y nosotros nos auxiliamos muchísimo de los estudios que hacemos en el Centro de Ciencias de la Atmósfera. Este es un ejemplo de lo de acá, lo pueden ver en la página, ¿sí? Es un modelo de pronóstico numérico meteorológico y tenemos ahí un pronóstico a 5 días. Entonces podemos ver cómo están los vientos en superficie y en la vertical. También otra cosa, cuando se oye hablar de que hay pocos vientos, etcétera, hay una situación de alta presión, esto es de ayer, hay una situación de alta presión aquí, y esa evita que haya vientos muy fuertes y entonces a veces pues no hay una dispersión adecuada. Este es un termodiagrama de un sondeo en la vertical, y que también nos auxilia para poder decir si la atmósfera está estratificada o no está estratificada, y eso no va a permitir la dispersión de contaminantes en la vertical. Entonces, de que tenemos la capacidad, la tenemos, solo hace falta la comunicación entre la academia y entre los tomadores de decisiones. Pero tampoco puede ser, ¿qué voy a hacer mañana?, sino que es todo un proyecto de ir atendiéndolo desde antes para que no el tomador de decisión, que no tiene por qué saber meteorología, ¿verdad?, pero sí se puede auxiliar de este tipo de herramientas y de la academia. Vamos a ver el punto de partida. Este es cómo empezó todo esto de la contaminación desde hace algún rato, pero esto es lo que comentaba en la mañana el doctor, ¿sí?, que de repente de tener la fase 1 en 185 partes por billón, la cambian a 155 partes por billón. Y entonces ustedes pueden ver, estas son las concentraciones de ozono, ¿sí?, las máximas concentraciones de ozono. Entonces, bueno, pues en todos estos años sí teníamos un problema importante. Y aquí está en el 2016 la misma tendencia que les digo, ¿sí?, y aquí son lo que rebasan y son las contingencias a las cuales nos pusieron. Yo creo y estoy absolutamente convencida que tenemos que regresar a una situación de la precontingencia, entender precontingencia para poder prevenir a la población, a la industria y a las autoridades que podemos hacer algo. Otra de las cosas que también se comentaron es ¿por qué activar la contingencia a toda una ciudad cuando los valores de las contingencias se activan, si ustedes se dan cuenta, en las diferentes estaciones? En Coajimalpa, en el Ajusco Medio nos da mucho problema. Casi siempre están ahí los contaminantes por la misma circulación que tiene la cuenca, el Valle de México. Y entonces durante el día empiezan toda la actividad de la ciudad. Eventualmente se produce el ozono en la atmósfera y ventila hacia la zona del Ajusco. Entonces, alrededor de las 3 de la tarde tenemos concentraciones ya más altas en esa zona. Eso no quiere decir que no tenga consideración con la gente que esté en el Ajusco. Evidentemente hay que tener un cuidado con las personas de allá, pero que de repente pongan una contingencia porque en el Ajusco Medio se rebasa la norma. Entonces me parece que se podría hacer cosas antes para que no se llegue a eso, o
seccionar la ciudad o algunas medidas. Pero sí hay que tener cuidado, y esa es una de las propuestas, que bueno que en la mañana el doctor Molina lo comentó, de que no necesariamente porque se activa en una estación de esta zona de Ajusco, Joaquimalpa o Tláhuac, que están ya bastante lejanas en términos de una ciudad que esté en constante movimiento, se active y se pare toda la ciudad. Bueno, entonces ahí están cuáles fueron las estaciones por las cuales se detectó, se lanzó la contingencia, los valores en los cuales se pusieron, y todos rebasaron el 150 IMECAS, ¿no? Y la fecha de activación. Después, este es un análisis que se hizo de cómo se comportaron, en este caso, el ozono en todas las estaciones durante los días de contingencia. Entonces, podemos ver, sí, aquí podemos ver que tenemos, esta es la primera vez que se lanza se declara la fase 1, ¿sí? Cuando todavía no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Pero se declara la fase 1, y ustedes ven que el ozono, en principio, en esta vez, empieza a bajar, ¿no? Y luego empieza, esto no se lo explica a uno de repente, ¿no? Y en mayo, es abril, ¿no? Sí, en abril viene la segunda parte de otra precontingencia, pero si ustedes ven los valores, ¿sí? Están bastante altos de ozono en varias de las estaciones. Y luego viene la otra, esta es la parte más fuerte que tuvimos, que es mayo, ¿sí? Sí, creo que sí, mayo, y se tiene activada la contingencia, y ustedes ven cómo oscila las concentraciones de ozono en diferentes, todas estas son estaciones de la red de monitoreo, ¿no? Y bueno, y ahora pues ya estamos al final. Entonces, el rojo es doble no circula, sí, entonces la uno que se pregunta es, aquí pusieron el doble no circula y al siguiente día sigue mal la calidad del aire, y al siguiente día sigue mal, y lo mismo pasa acá. Entonces, ahí es donde vemos, y nosotros lo comentamos, que había que también, no solamente los óxidos de nitrógeno, y aunque diga Claudia que no explicó bien lo de los óxidos de nitrógeno, los compuestos orgánicos volátiles, lo explicó muy bien, y es bueno, ahí está reflejado que no necesariamente por bajar los óxidos de nitrógeno solamente vamos a bajar las contingencias, o digo, a bajar el nivel de ozono, ¿no? Eso es y luego después, pues ahí tenemos también apareados los óxidos de nitrógeno, y vemos cómo también tiene un comportamiento similar. Hay lugares donde de repente pues son bastante altos, casi se alcanzan los valores por los cuales se activan las contingencias. Entonces tenemos que revisar esto con mucho más cuidado, analizarlo para poder dar soluciones, por lo menos a si se para o no se para una ciudad de 20 millones. Alguna vez me preguntaron, no voy a decir quién, estamos en un comité y de repente se activa o no se desactiva la contingencia, y yo me quedé pensando cuando llegué a casa, caray, tuvimos un comité muy chico, tomar una decisión para 20 millones de habitantes. La verdad es que me sentí muy mal, ¿no? Decía, no puede ser que nos caigan este tipo de responsabilidades cuando tenemos realmente importantes contribuciones en ciencia como para poder hacer esto, y ahora pues toda la parte de ordenamiento, etcétera, y todo esto combinado sería realmente una solución. Y me gusta mucho lo del doctor Provencio, que dice que hay que realmente retomar toda la coordinación para poder estar en tono, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos un proyecto que es pequeño todavía en el Centro de Ciencia de la Atmósfera, lo de carbono negro, que está conectado, como lo comentó el doctor Molina, con lo de cambio climático, y también vimos cómo se comportó la contingencia. En este caso, sí vemos que hay algunos picos que sí correlacionan perfectamente con los días de contingencia, sí, pero algunos otros no, y entonces lo que sí vemos también es que hay emisiones muy locales, esto es en Ciudad Universitaria,
¿no? Entonces, tal vez estemos midiendo las emisiones locales, pero en los días de contingencia sí podemos estar en concordancia que hubo también emisiones altas, ¿no? Y esto viene fundamentalmente de quema de combustibles fósiles, quema de biomasa, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto también va a estar, lo queremos después ver, porque también esto nos va a dar una propuesta hacia alrededor de mitigar cosas para cambio climático. Bueno, la precipitación está abajo y yo me pregunto, ¿existe solución? Si no, pues ¿para qué estamos aquí, no? Entonces, bueno, nosotros en este documento que está acá abajo, consideraciones sobre la situación actual, está en la página del Centro de Ciencia de la Atmósfera, dimos varias propuestas, en particular fueron 20 propuestas a inmediato, corto y largo plazo. Entonces, bueno, les invito a que los lean, ¿no? Y también el Centro Molina dio una serie de recomendaciones, muchas de ellas coinciden, y la CAME sacó algunas recomendaciones. Finalmente, que queríamos sacarlo todo juntos y no pudimos, y al final empezamos a sacar cada uno nuestras recomendaciones, algunas coincidían y algunas no. Entonces, nuevamente nos hace falta sentarnos todos los actores en esto para poder realmente sacar con respecto a calidad del aire, sacar realmente una propuesta que se lleve a cabo y también cómo se puede llevar a cabo, ¿no? Bueno, estos son muy generales, ¿no? Entonces, el Centro de México, la contaminación es un problema persistente y es necesario conocer con mayor precisión las emisiones, sus fuentes, los procesos de reacción fotoquímica y la meteorología de la región. No la podemos evitar. Adicionalmente, es importante comprender los efectos que tienen tanto el crecimiento de la ciudad, ya lo hablaba Alicia Sicardi, como la distribución de las actividades urbanas, vivienda, empleos, etcétera, traslados de la población, de dónde va, una persona está en Tecámac y se traslada a Xochimilco al lugar de trabajo, y entonces, bueno, son también todo eso hay que verlo. Y una de las cosas que para nosotros, pues desde la academia nos parece bien importante, es que todas las políticas públicas de calidad del aire deben de estar sólidamente respaldadas por conocimiento científico. Eso es una enseñanza que desde que yo estoy en este tema no puedo agarrar y decir, pues nada más entra en contingencia porque está midiendo más el ozono. Entonces, hay conocimiento bastante científico alrededor de cómo se comporta la química de la atmósfera en condiciones de otras ciudades, etcétera, pero en México hay estudios bien importantes que se hicieron y que tenemos que pueden llevarse a cabo. Pero yo lo que veo es que pocas autoridades les hacen caso. Eso no quiere decir, siempre les digo a las autoridades, que no es que se pongan a leer los artículos y de ahí se les ilumine la cabeza y digan la política pública es esto. Pero sí, nosotros los científicos tenemos la obligación de poder ser interlocutores con ellos, pero que nos escuchen, ¿no? Eso es algo que luego no pasa. No, luego, respecto a la fotoquímica, pues es una de las grandes interrogantes que tiene sentido observar, es la perspectiva, la adopción de medidas necesarias para reducir la formación de ozono. Lo que les comentaba, que ya está en una forma estancado, entonces tenemos que buscar algunas cosas. Entonces, bueno, ya lo comentó Claudia en la mañana, eso de los compuestos orgánicos volátiles, y bueno, pues hay que atender también la quema de biomasa, etcétera. Hay mucha quema todavía, lo comentaron también, de que hay suelo de conservación y hay también todavía mucha agricultura, y bueno, lo de las quemas en la zona sur de la ciudad se usa mucho, y entonces eso también tiene que ver con que se disparen este contaminante. Y como les decía hace rato, sí, hay que usar la meteorología, hacer bien los modelos de pronóstico y calidad del aire como una medida preventiva para la activación de la fase 1 de contingencias. Una parte importantísima que ya lo señalaron es lo del ordenamiento territorial, que lo han hecho terriblemente mal por las autoridades y no se ponen de acuerdo los gobiernos, ¿no?
También algo que les comentaba yo alguna vez a los gobernadores, cuando tuvimos una reunión con ellos, les decía, ustedes no tienen por qué saber de todo, pero lo que sí tienen que hacer es rodearse de gente que sabe del tema para poder tomar decisiones, y no tengan al coordinador de asesores, que es el amigo del que vino, ¿no? Entonces se debe homologar, revisar y reforzar el ordenamiento territorial en todas las entidades de la CAME. Entonces yo digo que sí hay una solución, ¿no? Con esta termino, ¿no? Entonces, bueno, es una diapositiva que me encanta porque por lo menos se ve la ciudad, ¿no? Y entonces por la complejidad del problema, y es muy diferente con la diapositiva que inicié. Entonces, es un problema que necesita de un enfoque multidisciplinario y multisectorial, y por la misma razón los interlocutores deben de incorporar a todos los sectores como medio ambiente, salud, transporte, desarrollo urbano, economía de las entidades de la CAME, pero además sí es importante la participación fuerte de una sociedad civil organizada. Sí, casi siempre, yo doy una conferencia todos los años a niños de primaria o bachillerato, y la primera pregunta, ¿qué puedo hacer yo para bajar la contaminación? Un pequeño de 10 años, de cuarto año, que me pregunte eso, me quedo así, ¿no? Entonces, bueno, ya puedo empezarles a decir que pueden empezar a ahorrar energía. Ahorita Toño va a hablar sobre estas cosas, ¿no? No usar el automóvil para ir porque se olvidó la estampita o el transportador, y que van en la noche a usar el coche, etcétera. Entonces les doy alguna solución. Entonces los niños como que se quedan tranquilos porque de repente sienten como mucha estrés porque todo lo que les comento de cómo está la situación, y al final sí les digo, no, sí hay solución, y ya está. Entonces necesitamos la sociedad civil organizada para poder llegar a esto, pues todos los días tener una ciudad como esta que realmente es bella. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Telma. Pasamos a la segunda conferencia por parte del doctor Horacio Riojas, cuyo título es Salud y Contaminación. El doctor Riojas es médico cirujano con maestría en salud ambiental y doctorado en epidemiología por el Instituto Nacional de Salud Pública. Actualmente es director de salud ambiental en el Centro de Investigación en Salud Poblacional. Tiene experiencia coordinando proyectos de investigación con enfoque de ecosalud y también como docente en cursos sobre el tema impartidos en México y Uruguay. Sus áreas de interés incluyen evaluación de riesgos por exposición a contaminantes atmosféricos, exposición a metales, así como efectos del cambio climático, vulnerabilidad y riesgos a enfermedades infecciosas. Es coordinador nodal México de la organización COPE-LAC. Es investigador en ciencias médicas por parte de la Coordinación de los Institutos Nacionales de Salud e investigador nacional nivel 2 por el Sistema Nacional de Investigadores. Asimismo, es miembro del International Society of Environmental Epidemiology. Actualmente se desempeña como director de salud ambiental del Centro de Investigación en Salud Poblacional en el Instituto Nacional de Salud Pública. Es líder de la línea de investigación por misión sobre salud y ambiente y coordinador académico del programa de doctorado en ciencias en salud ambiental en esta misma institución. Por último, es autor y coautor de diversos artículos en diferentes revistas de circulación nacional e internacional y ha colaborado como autor y coautor en libros de circulación nacional e internacional. También cuenta con presentaciones en congresos nacionales, así como con diversas citas bibliográficas a sus publicaciones. Te doy la palabra, por favor. Bueno, sí, buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Nos parece muy importante que se haya incluido el tema de salud en esta discusión sobre sustentabilidad.
En el instituto básicamente lo que nosotros hacemos es hacer investigación sobre efectos de la contaminación y sobre otros temas de salud pública para generar conocimiento y contribuir con las políticas públicas en salud pública para todo el país. El instituto es también centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud y la OPS en este tema de salud ambiental, entonces estamos más o menos conectados con la discusión sobre los lineamientos de la OMS, especialmente en este tema de calidad del aire. Este es el contenido de mi presentación. Voy a comenzar por la parte de sustentabilidad para después hablar un poco de lo que se sabe actualmente de los impactos en salud de la contaminación, que es un tema que se ha actualizado bastante en los últimos 15 años, y después ver cómo este conocimiento se aplica en las normas, índices y niveles de riesgo en la población. Entonces, bueno, este es más o menos el propósito de la presentación, con algún énfasis en la zona metropolitana del Valle de México. Esto es lo que el aire tiene, el aire puro tiene, lo que deberíamos de respirar más o menos entre 12 y 16 veces por minuto. Y este es un cálculo más o menos de cuántas veces ingresa el aire a nuestros pulmones, lo que en una superficie más o menos equivalente a media cancha de tenis, y en los adultos con una superficie total de alrededor de 140 metros cuadrados. Y aquí tenemos en realidad lo que contienen las partículas en la Ciudad de México. Este es un estudio del doctor Álvaro Osornio de reciente publicación, y en donde, a diferencia del aire puro, pues nos estamos exponiendo a partículas que tienen una gran cantidad de compuestos como hidrocarburos aromáticos policíclicos, metales y otras sustancias. Y bueno, esa es, digamos, el tipo y la calidad del aire que respiramos cada día. Ahí vienen unos cálculos de cuánto más o menos respiramos al día y cuántos litros de aire metemos en nuestros pulmones cada vez al año, y eso es más o menos la exposición que tenemos al aire con las concentraciones de contaminantes que vengan al caso o presentes en cada situación. Aquí está lo que hay, digamos, en el mundo sobre esta discusión sobre sustentabilidad y salud. Mucho, como decía el doctor Molina, referido a las generaciones futuras, a los niños, a las mujeres embarazadas, y para tratar de poner el tema de la salud como un eje de la sustentabilidad, como para ponerlo en perspectiva de futuro, y para tratar de ver que lo que construyamos ahora va a ser el ambiente saludable o no saludable de las siguientes generaciones. Eso, tanto por parte de la OMS como por parte de otros organismos, hay una preocupación muy grande por esta construcción de ambientes saludables, en donde las ciudades juegan un papel muy, muy importante. Ya se mencionaron estas cifras, más o menos la cantidad de muertes prevenibles que hay al año calculados por la OMS, tanto por contaminación extramuros como intramuros. Más o menos la mitad de la población todavía utiliza biomasa para cocinar en sus hogares, y eso también tiene concentraciones muy altas de contaminantes. Eso genera más o menos la mitad de las muertes prevenibles por contaminación del aire, y la otra mitad de muertes prevenibles se da en las ciudades, especialmente en las ciudades de los países en desarrollo, en donde normalmente la calidad del aire es deficiente para la salud. Aquí están, según este estudio de carga global de la enfermedad, los principales factores de riesgo para perder años de vida saludables, y la contaminación ambiental, especialmente el material particulado, ocupa uno de los principales factores de riesgo a nivel mundial en términos de años de vida saludables perdidos y de mortalidad evitable. Por otro lado, la Agencia Internacional para la Investigación sobre Cáncer, la IARC, clasificó en el 2010 la contaminación del aire como un cancerígeno conocido. Esto es principalmente por el contenido de hidrocarburos aromáticos policíclicos que tienen las partículas, especialmente las partículas menores de 2.5, y bueno, esto se ha visto corroborado con el incremento de la mortalidad por cáncer de pulmón, que se debe principalmente a estas y otras sustancias presentes en las partículas. Voy a hablar muy rápido de las tendencias porque ya se mencionó. Esta es la tendencia de las partículas en la Ciudad de México. Ya se dijo que
La tendencia está dividida en dos partes, una hacia la baja y la otra que se estabiliza. Esta es la primera y esta es la segunda. Y lo mismo sucede con el ozono, como ya se mencionó. Aquí está la primera parte de la tendencia del 90 al 2005 y la segunda parte en los últimos 10 años, donde prácticamente las concentraciones han permanecido constantes. Esta es la situación de la contaminación del aire en ciudades de América Latina, tomando en cuenta las partículas respirables 2.5. Lo que están viendo aquí de este lado es el nivel recomendado por la OMS. Aquí está la norma mexicana y la OMS también ha definido algunos objetivos intermedios que se denominan Tier 1, 2 y 3, que son metas sanitarias hacia las que las ciudades deberían de irse aproximando para tener un aire saludable para respirar. Aquí están las de varios países y aquí están las de México. Lo que estamos haciendo actualmente es ver al interior de las ciudades cómo es este comportamiento. Por ejemplo, las PM2.5, en donde se miden, hemos podido ver qué tan lejos estamos de los niveles de la OMS, de la norma actual y de los objetivos intermedios de la OMS, ¿no? Además, estamos haciendo estas gráficas no solamente para la ciudad, sino para diferentes estaciones de monitoreo. Y aquí se puede ver las diferencias regionales que hay por estaciones de monitoreo. Por ejemplo, en el caso de México, donde normalmente la que tiene concentraciones más altas es Jalostoc, y después las otras, y además se puede comparar con las otras ciudades como Toluca. Estas son ciudades donde se está midiendo PM2.5. Pero bueno, el punto es ver qué tan lejos estamos de las recomendaciones de la OMS y qué tan lejos estamos de los niveles de la norma oficial mexicana en términos de este contaminante que es el más peligroso en términos de salud, y considerando que la población que ahí vive está expuesta a concentraciones crónicas a estos contaminantes, porque estos son los promedios anuales, ¿no? Aquí están las concentraciones promedio de PM10, y también estamos haciendo este trabajo para diferenciar por zonas metropolitanas. Estamos haciendo un estudio en 12 zonas metropolitanas y por estaciones de monitoreo para ver qué tan lejos estamos de estos objetivos intermedios, de la norma mexicana y de los objetivos de la OMS, y esto es lo que quisiéramos poner en perspectiva como escenario de futuro. Lo que se sabe actualmente de la contaminación atmosférica y sus efectos en la salud los voy a tratar de resumir. Tanto las partículas de diferente tamaño, pero sobre todo las PM2.5 y el dióxido de azufre, son irritantes de las mucosas del tracto respiratorio, reducen la función pulmonar. Esto aumenta la frecuencia de enfermedades respiratorias, agravan enfermedades como el asma y la bronquitis crónica, contribuyen a la muerte prematura, y dependiendo de la concentración de lo que tengan las partículas pueden generar diferentes enfermedades. Pero básicamente, de las más comunes es un incremento de catarro, exacerbación de asma, de enfermedades respiratorias, y el dióxido de azufre se ha asociado con la aparición de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, similar a la de los fumadores, en personas que están expuestas por varios años. Además, tenemos los otros contaminantes tóxicos, de los cuales no tenemos norma en México, como los COBs, el benceno, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que en otros países ya están normados y que básicamente producen efectos de largo plazo, como por ejemplo el benceno, que produce leucemias, o los hidrocarburos que producen algunos cánceres, como el cáncer de pulmón. El ozono en específico tiene un efecto sobre la función pulmonar. Aquí estos son estudios experimentales que se hacen en cámaras de gases para ver cuáles son los síntomas que se presentan a diferentes concentraciones, y esto es más o menos el tipo de cosas que sirven para establecer las normas. El ozono reduce la función pulmonar, la capacidad de los pulmones para meter aire, y eso tiene efectos diferenciales dependiendo de las condiciones de los individuos, y afecta en mayor proporción a los adultos mayores y a los enfermos con asma.
Estos son imágenes de los alvéolos expuestos y no expuestos a ozono, porque independientemente de la enfermedad que se produzca después, hay una irritación permanente de la mucosa, que como les había mencionado, y esto disminuye la capacidad del organismo para defenderse de las enfermedades a través de este mecanismo que se conoce como estrés oxidativo, que es el principal mecanismo mediante el cual el ozono produce estos efectos, básicamente irritando las mucosas y disminuyendo la capacidad de defensa. Eso ocurre a nivel pulmonar y eso que genera un proceso inflamatorio permanente. Esto es importante porque los estudios que se hacen ahora, además de estudiar enfermedades, se estudia cómo los marcadores de inflamación se incrementan cuando hay exposiciones a ozono. Voy a mostrar algo después. Las partículas respirables tienen, por ejemplo, en el caso de los eventos cardiovasculares, diferentes formas de producir, por ejemplo, infartos al miocardio, porque tienen un efecto sobre el corazón, impidiendo la regulación autonómica del corazón, pero también generando en las partículas, digamos, efectos del tipo de coágulos, ¿no? O de coagulidad en la sangre, que a la larga generan estos eventos cardíacos, y es por eso que se presenta la mortalidad prematura en adultos mayores. Estos son algunos de los estudios que se están haciendo actualmente relacionados con el ozono, que tienen que ver con efectos en salud, pero también con otros efectos como por ejemplo ausentismo escolar, mecanismos de proinflamación y función pulmonar en los niños. Aquí están algunos resultados que se han encontrado en estos estudios muy recientes que tienen que ver con estos efectos que estoy mencionando. Son estudios que se hacen siguiendo poblaciones de niños o de adultos durante mucho tiempo y midiendo las concentraciones de los contaminantes y los efectos en la salud, como por ejemplo a través de espirometrías. Entonces, sabemos, esto nos permite, muchos de esos estudios se han hecho en México. El grupo de nosotros ha hecho estudios de exposición a ozono y a partículas en niños asmáticos, en adultos mayores, y por ejemplo ahora se están viendo las interacciones de los contaminantes con algunas enfermedades como la diabetes o como ese tipo de disfunciones metabólicas, ¿no? Que son los efectos que ahora se estudian. Está bien establecido la asociación entre la mortalidad y el incremento de los contaminantes. Lo que están viendo ustedes aquí es la relación entre la mortalidad respiratoria y el promedio de PM10, promedio de 24 horas en la Ciudad de México, y este es el tipo de datos que se modelan para ver si existe la asociación entre las partículas y la mortalidad. Actualmente, durante los últimos 15 años se han hecho muchos estudios en diferentes partes del mundo, de tal manera que se puede establecer en el caso de las PM10 cómo más o menos el incremento en 10 microgramos por metro cúbico se asocia con un incremento de 0.8% en la mortalidad general. Eso puede parecer mucho o poquito, pero en una megalópolis de 22 millones realmente tiene un efecto importante, y es el tipo de estudios que se utilizan para estimar la mortalidad atribuible a la contaminación. Estos son los estudios que se han hecho durante muchos años, y se puede ver, por ejemplo, qué tanto se asocia la mortalidad global con aumento de 10 microgramos por metro cúbico de partículas, que puede ser hasta 16% en este caso, y que en el caso de cáncer del pulmón puede representar un incremento hasta el 28% comparando grupos con menor exposición. Aquí, como les digo, lo que se utiliza muchos son estudios de corte, es decir, poblaciones muy grandes que se han seguido durante mucho tiempo, y de ahí se pueden sacar los riesgos relativos a diferentes contaminantes. Por ejemplo, aquí la relación entre el ozono, ¿no? El incremento de la mortalidad es alrededor del 1 y 3% por cada 10 ppb de exposición crónica al ozono. Y bueno, aquí está algunos otros estudios que se han hecho en México, como que se hizo en el que se estudió la mortalidad infantil asociada con PM10 y con ozono en la Ciudad de México.
Me voy a saltar un poco esta parte. Hay nuevos temas. Actualmente nosotros tenemos un estudio para ver qué tanto interviene la contaminación del aire en el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2. Hay algunos antecedentes que se han hecho en otras partes del mundo y estamos haciendo un estudio actualmente en la zona metropolitana del Valle de México. Algunos estudios han encontrado una asociación positiva y también hay estudios sobre la asociación del ozono y partículas en la disminución del peso al nacer. Esto tiene que ver con lo que decíamos del efecto de los contaminantes en las siguientes generaciones, y este estudio reciente que salió sobre algunas malformaciones asociadas con PM10, por ejemplo. Esto es parte de un estudio que estamos haciendo en la Ciudad de México, en mujeres embarazadas, porque queremos ver efectos neurológicos en recién nacidos, y lo que están viendo aquí son las concentraciones de PM2.5 en los diferentes meses del año. Esto es importante porque la exposición relevante ocurre en el primer trimestre del embarazo y se puede ver cómo las mujeres que se embarazan en la época de partículas, digamos, que es diciembre, enero y febrero, están mucho más expuestas que las que podrían embarazarse, por ejemplo, en estos meses. Y vamos a hacer el seguimiento de los niños para ver efectos neurológicos, que es, digamos, uno de los temas nuevos en esta área. Con toda esta información epidemiológica, lo que se hace en todo el mundo es desarrollar una metodología que se llama evaluación de impacto en salud, que sirve para estimar los efectos relacionados con la contaminación, principalmente mortalidad y morbilidad. Aquí hay algunos ejemplos de lo que se ha hecho en Europa y en otras partes para ver la carga de enfermedad para diferentes causas relacionadas con la contaminación atmosférica. Esta metodología combina la información de la exposición que viene de las redes de monitoreo, lo que sabemos de los estudios epidemiológicos y las tasas de incidencia que hay en los países para, por ejemplo, obtener la mortalidad atribuible o evitable a la contaminación. Estos son los resultados porque digamos, nosotros hemos hecho 3 estudios de esto y tenemos, como voy a mostrar, una estimación de alrededor de 22,000 muertes evitables, pero esto es lo que se hace en otros países. Vean ustedes, por ejemplo, en Alemania o en Francia, tienen sus propias estimaciones de muertes evitables relacionadas con PM2.5 y con otros contaminantes, y esto se hace mucho comparando con escenarios como los lineamientos de la OMS. Entonces, como les decía, estas son más o menos las estimaciones que se han hecho en México. Hicimos una primera evaluación de impacto en salud que se incluyó en el ProAire 2011-2020, en donde más o menos calculamos alrededor de 2,000 muertes evitables en la Ciudad de México relacionadas con la exposición a PM10. Esto se publicó y después hicimos extensivo este estudio a otras ciudades de México. Este es parte de un estudio que hicimos con el Centro Mario Molina, en donde hicimos la estimación tomando como año base el 2010 y tomando como escenarios de comparación la norma actual y los escenarios de la OMS para tratar de ver qué tanto podíamos disminuir la mortalidad, y esta es más o menos la información epidemiológica que utilizamos y los resultados, en donde pueden ver más o menos la totalidad de 13,000 muertes evitables relacionadas con PM2.5 y algo más de 20,000 si consideramos las PM10 y las PM2.5 en su conjunto. De esas, alrededor de 9,600 corresponden a la zona metropolitana del Valle de México, y queremos hacer de nuevo este estudio tomando como año base el 2014. Esto sirve, como ya decía el doctor Mario Molina, para hacer estimaciones de costo en salud si le queremos poner números, como fue el caso del ajuste a la norma que ya se mencionaba. Nosotros tuvimos que hacer una justificación de cuánto le estaba costando al país en términos de mortalidad y morbilidad la exposición a partículas y a ozono en todas estas zonas metropolitanas, y esta fue la información que se utilizó para justificar el cambio de la norma en el 2014 y reducirlo a los niveles que se encuentra ahora como manifestación de impacto, ¿no? Porque esto es una cosa que se tiene que presentar, pero que está basada en estos estudios epidemiológicos que les
mencionaba. Entonces, estos estudios epidemiológicos justamente se vinculan con la actualización de las normas, que en teoría tendrían que ser cada vez más cercanas a los lineamientos de la OMS, y esto es cómo cambiaron las normas anteriores a las normas actuales y en qué niveles están los niveles de la OMS. Esta norma que se publicó en el 2014 se va a volver a revisar en el 2018 para ver si es necesario ajustarlo. Sobre las contingencias, como ya se mencionaba, también nos pidieron nuestra opinión sobre qué significaban los famosos 155 ppbs para decretar 150 INMECAS. Hay que decir que el algoritmo del INMECA tiene que ser actualizado porque no está actualizado en relación a las funciones concentración-respuesta que tenemos ahora de los contaminantes, tanto de ozono como de partículas. Este nivel significa que estamos 63% por arriba de la norma, que es de 0.095, y bueno, lo que nos piden es, bueno, ¿cuál es el riesgo aceptable que estamos diciendo si nosotros decimos que se decrete la contingencia hasta este nivel y no antes o sí después, ¿no? Entonces, es el tipo de usos que se le da a esta información. Por ejemplo, las 150 INMECAS de PM10 está en 150 microgramos por metro cúbico, lo cual en ninguna parte de Europa se permitiría, porque además los niveles se regulan en función de las PM2.5 y en México nosotros no tenemos niveles de contingencia para PM2.5. Entonces, básicamente, en este rango de exposiciones la relación dosis-respuesta es lineal, por lo tanto el algoritmo tiene que ser revisado y en eso estamos trabajando en el desarrollo del nuevo índice de calidad del aire. Esto es para que vean un poco con relación al ozono y la función pulmonar. Básicamente lo que quiero decir es que este es un estudio que se acaba de hacer en Estados Unidos, para el índice de calidad del aire de Estados Unidos, donde se puede ver claramente que a partir de 0.070 ppbs se empieza a ver un decremento en la función pulmonar, ¿no? Digamos, no es que la gente se enferme, pero ya hay un efecto en la capacidad pulmonar. Y es por eso que ellos tienen como norma esto. Entonces, esto se está revisando continuamente para ver si los niveles son adecuados. Por ejemplo, actualmente se va a iniciar el trabajo del grupo de revisión de lineamientos de la OMS para ver si es necesario hacer algún ajuste. Bueno, para terminar, pues decir que esta cuestión de la contaminación del aire realmente está en la agenda de la salud pública a nivel mundial. Esta es la Declaración de Ginebra en mayo del 2015, en donde se insiste que la contaminación del aire es el principal factor de riesgo que tiene que ver con daños a la salud y que es necesario desarrollar mejores sistemas de monitoreo de calidad del aire y registros para mejorar esta vigilancia. Digamos, como la recomendación internacional. Y bueno, finalmente, y como conclusión de esto, decir que estas estimaciones que nosotros hemos hecho las hicimos con la información disponible porque no hay cobertura de las redes de monitoreo en todas las ciudades, ¿no? Tenemos ciudades como Coatzacoalcos, donde puede haber problemas de contaminación del aire, o algunas otras donde no hay datos de monitoreo, ¿no? Entonces, esto se ha hecho así. Y decir también que hay muchas ciudades en donde la cobertura de PM2.5 todavía no es completa ni suficiente. Y también decir que el INMECA se debe actualizar. Actualmente estamos en el grupo de trabajo del nuevo Índice Nacional de Calidad del Aire y Riesgos a la Salud, y esa norma de este nuevo índice tendrá que ser publicada este año, ¿no? Y están establecidos, digamos, los nuevos niveles para reportar riesgos a la salud más conforme a las normas actuales. Incorporar la parte de PM2.5 en las contingencias y actualizar o generar normas que no tenemos, como las de hidrocarburos, la de dióxido de azufre, que es muy vieja y muy laxa en términos de salud, que también debería de actualizarse, y decir que estamos en estos temas de investigación que tienen que ver con enfermedades crónicas, neurodesarrollo y la parte de interacción gen-ambiente, que son, digamos, como los temas de frontera en salud ambiental y contaminación del aire. Gracias.
Muchas gracias a Horacio Riojas y pues nos dejas bastante preocupados. Por último, tenemos la presentación del doctor Antonio del Río, que es el director del Instituto de Energías Renovables de la UNAM, cuya plática lleva por título Energías para la Ciudad. Y voy a leer una muy breve descripción de su currículum. Es un experto en energías renovables. Estudió la carrera de físico y la maestría y el doctorado en ciencias en la Facultad de Ciencias de la UNAM y actualmente es el director del Instituto de Energías Renovables de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Fue director del Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica, así como presidente de la Academia de Ciencias de Morelos, siendo además miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y de Ingeniería de México. Además es miembro de las Sociedades Mexicana de Física y Mexicana de Divulgación de la Ciencia y la Técnica. Su producción es de más de 100 artículos científicos, así como varios libros de divulgación y algo no tan común en México, recibido 7 patentes a sus investigaciones. Entonces le paso la palabra a Toño y muchas gracias. Gracias, Alejandro. Gracias, Mireya, por invitarme y platicar aquí en cuestiones de una ciudad sustentable en la Ciudad de México, la ciudad que cree que lo tiene todo en México y que vengo desde Temisco, Morelos, donde tenemos algunas cosas que podemos compartir con ustedes y por supuesto que nos encanta estar aquí, platicar y tratar de repartir el conocimiento para todos lados. La situación actual ya la hemos visto. Quiero comentarles que me voy a quedar con la pregunta que le hizo un niño a Telma. ¿Qué podemos hacer nosotros? Les podía hablar el día de hoy de teluro de cadmio, de perovskitas, de nanoantenas aprovechando la radiación solar. Les podría hablar de puntos cuánticos, les podría hablar de muchas cosas. Les podría decir que la eficiencia de los sistemas fotovoltaicos está creciendo, que el uso de la geotermia es muy importante para Islandia y lo pudiera hacer para México. Pero no quiero enfocar la plática a eso. Quiero enfocar la plática a qué podemos hacer. ¿Qué puede hacer un niño de 10 años? Esta Ciudad de México ya nos platicaron que no se ponen de acuerdo las autoridades de una delegación con la de otra y menos de una ciudad con las zonas conurbadas o de un municipio con otro. Y la verdad es que nosotros no nos podemos poner de acuerdo ni con las personas que viven en nuestro edificio para poner un sistema fotovoltaico que nos dé energía. Quiero hablar de ese tipo de cosas, quiero hablar de que sí podemos hacer. Nada más voy a hablar de hechos consumados. O sea, México hoy enfrentamos el cambio climático antropogénico, punto. Tenemos una situación de pobreza extrema de la mayor parte de nuestra población. Nuestros recursos naturales están agotando. Desarrollo económico solo para unos cuantos. Y esas son 4 frases que vienen de las pláticas que hemos recibido el día de hoy. Lo único que sí les puedo decir es de que, y no lo hemos mencionado mucho, es de que tenemos un sector científico profesional, aunque extremadamente pequeño. Somos mucho menos científicos de los que deberíamos ser en este país de más de 100 millones de habitantes. El día de hoy, todo lo que estamos viendo es el resultado de producir energía con hidrocarburos. ¿Por qué? Pues porque encontramos en el petróleo, en los hidrocarburos, una fuente muy, muy grande de energía con la que nos hemos desarrollado. Y eso que ha producido, se ha producido una producción en masa en una forma muy, muy rápida, contraria precisamente a lo que podríamos llamar eficiencia. Estamos produciendo las cosas lo más rápidamente posible. En estos momentos no podemos decir que podemos generar la misma energía que se utilizan con los hidrocarburos con una combinación de fuentes renovables. El día de hoy no es esto así. ¿Por qué razón? Porque utilizamos demasiada energía para satisfacer las necesidades que tenemos el día de hoy en este planeta.
y la mayor parte de esta energía se consume en unos cuantos países. La mayor parte de esta energía la consumen pequeñas poblaciones, no los 20 millones de la Ciudad de México. La mayor parte de la energía de esta ciudad es consumida por una población muy, muy pequeña. Ya se definió lo que es el desarrollo sustentable. Y a mí me gusta nada más ponerlo en una frase muy sencilla: es aquel desarrollo que respete el ambiente y promueve la equidad con las generaciones actuales y las futuras. Yo no quisiera seguir viendo que la Ciudad de México es un muy buen laboratorio para ver qué pasa cuando tenemos ciertos contaminantes en la atmósfera con la salud de la población. Tenemos que provocar que nuestra generación sí sea equiparable y tenga equidad con las generaciones del futuro y con las generaciones de hoy. Desde mi punto de vista, el desarrollo sustentable de una ciudad tiene que contemplar varios aspectos, ya lo mencionaron: el ecológico, el económico y social. Todos estos ámbitos, todas estas dimensiones tienen contradicciones claras. Si yo quiero proteger la naturaleza, pues tengo que disminuir la rapidez con la que produzco riqueza económica. Si yo quiero que una empresa florezca, le tengo que pagar menos a los empleados y eso va a demeritar el bienestar social. Si yo quiero tener un bienestar social en un entorno para muchas personas, pues claro que voy a disminuir la ganancia de unos cuantos. Todo ese tipo de cosas, hay contradicciones ahí. ¿Y cómo lo podemos resolver? Desde mi punto de vista, la tecnología nos puede proveer estas soluciones, pero la misma tecnología nos puede provocar disparidades muy grandes. Tenemos que generar por eso instituciones sólidas, instituciones fuertes que nos den el sustento precisamente para manejar estas tecnologías. Y por supuesto que esto, a mí me da mucho gusto hablar aquí ante varios jóvenes, porque necesitamos su participación, necesitamos que ellos tomen las acciones y empiecen a ver cómo interaccionan estos ámbitos y vean que es más importante la interacción que estamos teniendo que los mismos entes. Y aquí quiero comentar que desde mi punto de vista es un problema de algo que a lo mejor a todos no les gusta la solución que han esbozado, lo que les llaman la tragedia de los comunes, pero yo creo que explica muy bien el fenómeno que estamos sufriendo. El día de hoy nosotros utilizamos hidrocarburos y al utilizar hidrocarburos estamos compartiendo el costo con personas que no utilizan los hidrocarburos y nosotros estamos pagando menos. Esto es precisamente lo que es la tragedia de los comunes, que el pago de los beneficios no es equitativo en el pago de del costo. Le estamos dando el costo a personas que no están usando estos hidrocarburos. Precisamente los niños que están naciendo hoy con problemas, como ya lo señaló Horacio, esos niños no usaron los hidrocarburos que nosotros estamos quemando el día de hoy y los estamos condenando. Este es un problema realmente de tragedia de comunes. El libre mercado incluye el derecho a explotar sin razonamiento los recursos naturales. Eso es algo muy claro que creo que tenemos que revertir. Y lo peor es de que los recursos naturales los están tratando de extraer, explotarlos, quemarlos en el menor tiempo posible para generar la mayor riqueza posible. Eso habla en contra de todo lo que hablamos nosotros de eficiencia. No vamos por ahí. Desde mi punto de vista tenemos que compartir los costos reales. El hidrocarburo, el petróleo, no cuesta nada más extraerlo. Deberíamos contemplar el costo de extraerlo, utilizarlo y luego volver a capturar el dióxido de carbono que se produce o el carbono que se produce y volverlo a inyectar a la Tierra para evitar el cambio en la atmósfera. Esto es lo que en física llamamos un ciclo. Si nosotros podemos generar un ciclo donde no alteremos nuestro entorno ni nuestro bienestar social, entonces estaremos generando un desarrollo sustentable. Tenemos que pensar en este tipo de cosas. Hay ciertas formas de resolver la tragedia de los comunes. Uno de esos es precisamente educar a todos los usuarios. Y aquí hay algo muy importante. En este momento,
Creo que si yo les digo que subir un piso nos cuesta, normal en cualquier ciudad, nos cuesta 1.600 calorías, 1.600 joules, nos cuesta 384 calorías o nos cuesta 0.44 watts hora, esto no nos dice nada. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a medir la energía en litros de gasolina para el automóvil, en litros de gas para consumir, preparar nuestros alimentos, o kilómetros por litro cuando hablamos de cierta eficiencia. No estamos acostumbrados a valorar lo que es la energía. Si empezamos a hacer este tipo de cálculos, nos vamos a sorprender de muchas cosas irracionalmente que estamos haciendo. Quemamos el gas con la mayor tranquilidad del mundo porque supuestamente es barato, pero las calorías que nos brinda esa quema es mucho menor que la energía en kilowatts hora que nos puede ofertar una estufa eléctrica. Y los beneficios son múltiples. Quiero hablar hoy de que en México tenemos una reforma energética que define una energía limpia. Es muy diferente de lo que se llama clean energy en el mundo. Yo prefiero llamarle fuente renovable de energía. ¿Por qué razón? Porque la fuente renovable de energía es muy clara. Es solar, eólica, geotermia, mini hidráulica, oceánica y algunos biocombustibles. En cambio, energía limpia, de acuerdo a la ley mexicana, es las renovables, más la nuclear, más el gas natural. Y hasta donde yo recuerdo, cuando utilizamos la energía del gas natural, produce dióxido de carbono o monóxido de carbono. Entonces yo digo que ya no es tan limpia, pero por ley es limpia. Y entonces ahora los retos del milenio son de energías limpias, porque así le llama el resto del mundo. Es algo que tenemos que entender nosotros y que tenemos que tener claros. Voy a hablar ahora, enfocarme a la pregunta principal del niño. Hechos de renovables, ¿qué podemos hacer? Primero, es muy importante que los gobiernos locales empiecen a ver las cuestiones específicas que pueden hacer. Tenemos que pensar nosotros en soluciones de largo plazo. No podemos seguir pensando en 3 y 6 años. Ya sé que la Ciudad de México, a diferencia de Cuernavaca o alguna otra ciudad, tiene un horizonte de vista más largo, de 6 años. Los gobernantes aquí son de 6 años. En cambio, en la mayoría de los municipios son de 3. Los gobiernos locales están más cerca de las personas y tienen que pensar no en 6 años, tienen que pensar en generaciones. Ustedes no quieren soluciones para los próximos 100 años, ustedes quieren soluciones de vida. Los jóvenes que están aquí quieren tener soluciones para cuando tengan nuestra edad. ¿Qué ejemplos podemos hablar? Calentador solar. Un calentador solar de uso doméstico industrial se recupera el costo de gas en 3 años. De aquí hay una pregunta. Yo sé que se está transmitiendo en otras partes del mundo, pero aquí nada más quiero saber quiénes tienen en su casa un calentador solar. Alcen la mano, por favor. Francamente es menor del 10%. Lo único que les digo es el 90% de los que están aquí y seguramente los que están viendo por otro lado están quemando su dinero. Los que tienen calentadores solares aquí precisamente pagaron el costo en 3 años. Yo les puedo decir, yo tengo 18 años con un calentador solar y ya no quemo precisamente gas. Mucho de la contaminación de la Ciudad de México son esos calentadores de gas donde su piloto está prendido las 24 horas del día, emitiendo pequeñas cantidades, pero cuando son muchos calentadores durante años, pues ya la cosa puede ser es difícil. La vida útil es de más de 25 años y tiene posibilidades de ser reciclado. La posibilidad de utilizar calentadores solares en doméstico industrial es altísima. Hoy en día ya hay industrias que están precalentando la mayoría de los procesos con energía solar y no se ve. No se ve en las estadísticas oficiales. Este es un ejemplo de un hotel en Cuernavaca que está utilizando calentadores solares ya para calentar el agua en las habitaciones y en las albercas. En este hotel se puede contemplar que se ahorran más de 30,000 pesos al mes
por el calentamiento de agua solar. Eso es dinero. Esta es otra fotografía. Es decir, tenemos posibilidades. ¿Por qué no lo estamos haciendo? Porque desde mi punto de vista no se conoce que se puede hacer. Aquí hay una responsabilidad grande de los medios en que nos ayuden a difundir que la energía solar no es la energía solar para el futuro, sino es la energía que podemos utilizar hoy. Y la podemos utilizar hoy y es responsabilidad de nosotros, no tanto del gobierno. Dije no tanto. Hay una cosa muy importante. Se requiere desarrollo de pequeñas empresas instaladoras. Hay muy pocas empresas que saben instalar calentadores solares. ¿Por qué razón? Porque si uno no utiliza la soldadura adecuada va a haber fugas y entonces las personas va a haber fugas y van a decir el calentador solar no sirve. No, no es eso, es que no hay personal capacitado para hacer este tipo de instalaciones. Y otra cosa muy importante, si yo tengo mi calentador solar y enfrente de mi casa, de mi edificio, construyen un edificio más alto, me taparon el sol. La ciudad, eso sí, tiene que generar las normas, tiene que generar la institucionalidad para definir que toda persona tiene derecho al sol. Esto es algo muy importante también. En la cuestión eólica también puede ser ese un problema severo. Si yo estoy en una región donde recibo brisa y de pronto me construye un edificio enfrente, me evitan la brisa y ya no podré utilizar un generador eólico. El derecho a las fuentes renovables en la atmósfera, el derecho al aire, el derecho a respirar un aire saludable es algo que tenemos que cuidar. Estas son de las cosas que tenemos que empezar a trabajar. Quiero hablar de sistemas fotovoltaicos. Se dice que contaminan, se dice que luego no se pueden reciclar, que las baterías causan daño. Sí, en todo eso tienen razón. Sin embargo, no queman combustibles en el lugar donde se están utilizando. Se pueden utilizar en techos. Eso quiere decir que no se requieren nuevas tierras para producir energía. Se están utilizando en lugares ya usados. Y desde el punto de vista económico, si uno tiene tarifa 2 de negocio, sale más cara pagarle a la Comisión Federal de Electricidad el kilowatt hora que poner paneles fotovoltaicos. Se recupera la inversión en tarifa 2 y en tarifa DAC en del orden de 5 años. ¿Qué es tarifa DAC? Domiciliaria de alto consumo. Estas dos tarifas, el día de hoy, ya es más barato poner paneles fotovoltaicos. Y por supuesto, evita pérdidas de transporte y distribución y sí recuperaciones, como ya lo dije, en 5 o 6 años. Para que puedan calcular, 0.5 kilowatts hora día por metro cuadrado es lo que se puede utilizar aquí en la Ciudad de México. Es muy fácil, utilicen su recibo. Si su recibo dice que tienen 120 kilowatts hora al bimestre, pues lo dividen entre 60 porque son los 60 días, les queda 2 kilowatts horas y cada metro cuadrado pone 5, pues entonces con 4 metros cuadrados ustedes podrán tener el consumo completo de energía eléctrica. El día de hoy ya lo pueden hacer, es decir, 2 metros cuadrados es para una casa más o menos pequeña. Para una casa de alto consumo, como de algunas de las que existen en algunas zonas de un bienestar social muy alto, con 16 metros cuadrados. Para que tengan una idea, un consultorio dental con sus bombas, su hidrobomba y todo eso, con 32 metros cuadrados puede satisfacer su demanda eléctrica. 32 metros cuadrados es más grande que la mayoría de los consultorios dentales. Eso quiere decir que pueden utilizar su techo. Aquí hay una cuestión de desarrollo urbano. Estoy de acuerdo en que debemos irnos hacia arriba. Sí, nos podemos ir hacia arriba, pero no podemos tener un edificio de 20 pisos porque entonces el techo no nos da para producir la energía de esos 20 pisos. Más o menos con edificios de 4 metros cuadrados podemos poner en el techo los paneles fotovoltaicos para abastecer de electricidad a esos departamentos. Si hacemos eso y empezamos a regular la forma en la que podemos crecer hacia arriba, podemos construir edificios que precisamente sean sustentables en la forma de electricidad. Quiero comentarles que antes de empezar la plática yo decía tuiteaba que precisamente debemos generar energía en la propia ciudad. Nosotros los ciudadanos podemos generar la energía que utilizamos y esa energía puede ser sustentable.
Por supuesto, para paneles fotovoltaicos necesitamos también pequeñas empresas instaladoras que tengan la certificación para instalar estas cuestiones eléctricas que sí pudieran tener algún peligro de algún corto, pero estamos trabajando del orden de los 220 volts, que tampoco es algo extremadamente peligroso. Y en toda tarifa que sea menor de 2.5 pesos por kilowatts hora puede ser viable, y nuevamente el derecho al sol. El día de hoy yo tengo paneles fotovoltaicos en casa, pero si mi vecino construye una casa que me da sombra, pues me voy a ver en aprietos. Arquitectura bioclimática. En las ciudades se deben definir precisamente las normas para construir edificaciones, las normas. Estas son fotografías del Instituto de Energías Renovables, donde no usamos aire acondicionado en los auditorios, por ejemplo, a diferencia de este lugar que sí tiene aire acondicionado. En cambio, en Temisco, Morelos, donde sufrimos temperaturas más altas, no tenemos aire acondicionado, tenemos una arquitectura bioclimática y podemos subsistir, vivir, y el auditorio es para 100 personas como las que están aquí. Es un ejemplo real de que si definimos una serie de normas, una serie de reglas para edificios, podemos hacer la ciudad más sustentable. El reto de hoy para la ingeniería es precisamente proyectar edificios sustentables, proyectar edificios que capten energía, que almacenen energía, que cedan y que la distribuyan a los beneficios, a los vecinos. Los edificios sustentables pues tienen que ser definidos con reglamentos de construcción. En el IER, ya les comentaba, tenemos 30 años sin aire acondicionado. Podemos calcular los gases de efecto invernaderos evitados. Interconexión a la red. El día de hoy nos podemos interconectar a la red, y hace algunos años se decía que había que los paneles fotovoltaicos en las casas causaban inestabilidades a la red. El día de hoy eso ya no es cierto. El día de hoy, con los sistemas inteligentes, lo que hacen la generación distribuida es darle más robustez a la red. Eso ya lo vio la CFE, y el día de hoy está vendiendo ella paneles fotovoltaicos. Es una nueva forma de generar negocios. Las tecnologías disponibles el día de hoy ya tienen beneficios sociales y ambientales evidentes. Tenemos nosotros que empezar a usarlos. Nosotros somos los únicos que podemos generar precisamente la transición energética. Y eso, al hacerlo nosotros mismos, vamos a tener beneficios sociales concretos. Vamos a generar empresas locales, y estas empresas locales van a derramar precisamente sus recursos en la localidad, y entonces estaremos generando una economía en nuestro entorno. No entiendo por qué seguimos quemando hidrocarburos. No entiendo por qué la Ciudad de México en el año 80 no se decidió por un transporte eléctrico. Me van a decir, es que era muy caro. Sí, era muy caro, pero ya nos costó más el día de hoy seguir quemando hidrocarburos en el transporte en la Ciudad de México. ¿Cuánto cuesta un doble hoy no circula? ¿Cuánto cuesta ese tipo de cosas? Con gusto, si yo viviera en la Ciudad de México, yo pagaría más impuestos, y les llamo impuestos, debería ser más contribuciones a la sociedad para tener un transporte eléctrico que no emitiera gases de efecto invernadero. ¿Por qué no utilizamos? Por supuesto que hay bicicletas, por supuesto que hay motocicletas, otra serie de cosas, pero ¿por qué no fomentamos el uso de vehículos eléctricos en México? No entiendo, yo no lo entiendo, y menos después de haber visto las estadísticas que ya nos presentaron Telma, las estadísticas que nos presentó Alicia, los resultados alarmantes que nos presenta Horacio. Todo este tipo de cosas, no entiendo por qué insistimos en creer que estamos pagando poco al pagar la gasolina y energía barata. Creemos, y lo dije, creemos en el término de creencia, ¿sí? De creencia que puede ser equivocada. Cuando pensamos todos los beneficios que podemos tener por las fuentes renovables, entonces sí podemos pensar en un futuro diferente. Insisto, el transporte eléctrico, el día de hoy el costo por kilómetro recorrido con electricidad es mucho menor que con los hidrocarburos, y los desechos pueden ser reciclados. En particular, si yo hago el calculito con un vehículo eléctrico, el día de hoy el costo es de 0.6 pesos cada kilómetro.
En cambio, con gasolina, cuando la eficiencia es del orden de 10 kilómetros por litro, voy a pagar 1.10 pesos. Ya es más caro. Por supuesto, el vehículo eléctrico es más caro, pero ¿por qué no hacemos una contribución y empezamos a que la gente utilice vehículos eléctricos? Le va a salir más barato a la sociedad y va a contaminar mucho menos. ¿Por qué razón? El día de hoy se dice es que la electricidad que va a utilizar ese automóvil es producida por hidrocarburos en alguna otra parte. Por supuesto, pero es mucho más fácil hacer el secuestro de carbono en una planta eléctrica que hacer el secuestro de carbono en cada uno de los escapes de los vehículos automotores que estamos en México. Como yo se los dije, no iba a irme a hablar de teluro de cadmio, de silicio amorfo. Le estoy hablando de las cosas que podemos hacer el día de hoy en esta ciudad. Hay un artículo muy interesante que salió este año en mayo 6 en Nature Energy. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que hacer nosotros para tener precisamente un consumo de energía razonable? ¿Qué tenemos que hacer? Y voy a presentar aquí 3 láminas muy sencillas, pero yo los invito a que lo lean. Primero es minimizar el uso de iluminación natural. Hay que cambiar los dispositivos de calefacción y refrigeración. Esa propaganda que hizo la CONUE de cambiar el refrigerador sí tuvo efectos reales en la baja de uso de energía. Reducir los viajes de negocios, hay que utilizar más videoconferencias. Asignar responsabilidades al personal líder de energía. Qué interesante. ¿Cómo que un personal líder de energía? Por supuesto, en cada una de nuestras organizaciones podemos definir un líder que va a estar monitoreando el consumo energético. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no en cada una de nuestras organizaciones, en nuestras oficinas, en nuestra empresa, en la escuela? ¿Por qué no designamos a alguien que se encargue de estar monitoreando este tipo de cosas? Esta es una labor social, es una labor de más de que lo que podemos hacer. Insisto, reemplazar los sistemas de iluminación, los sistemas de climatización, los vehículos de motor por modelos de bajo consumo o vehículos eléctricos, adoptar sistemas fotovoltaicos y calentamiento solar o de biogás. Esto es en el mediano plazo. ¿Qué entendemos por mediano plazo? En un año, ¿no? Los edificios de bajo consumo de combustibles fósiles, edificios bioclimáticos, cambiar el estilo de trabajo de acuerdo a las condiciones térmicas. Esto se hacía antes en el México, teníamos la época de la siesta, pero desde la época de los 30, 40 cambió y la Ciudad de México ya no tenía la siesta. A lo mejor vale la pena ver si eso nos ayuda a tener una mejor sociedad. En el largo plazo, ¿qué debemos tener? Pues cambiar la oferta de servicios básicas para alinearse con los retos del clima. Promover el uso de las renovables en cada infraestructura, capturar las emisiones de carbono, esto es muy importante, y una movilidad eléctrica, que no se emitan dióxido de carbono en el lugar donde se están utilizando las cosas, que se hagan en un lugar adecuado donde se pueda secuestrar el carbono. En conclusión, desde mi punto de vista, las energías renovables con alta tecnología, esta frase la digo porque muchas veces me han dicho que estufas solares para la gente que utiliza leña. Y yo lo único que digo, sí, estufas solares para aquellos que utilizan la estufa de gas y entonces se las damos a las de leña. Manejo distribuido de la energía. Podemos generar energía donde se utiliza. Yo creo que eso es uno de los paradigmas más interesantes de la sustentabilidad. Las energías renovables son una opción actual, el día de hoy, y es viable para mitigar el cambio climático. No tenemos que esperarnos para algún año. Y tenemos que tener acciones de largo plazo. Tenemos que tener acciones pensando más allá de un sexenio. Muchas gracias. Muchas gracias, Toño. Vamos a tener tiempo para hacer unas pocas preguntas, pero quiero, antes de darles la palabra a ustedes, decirles que el jueves tendremos la segunda sesión de este evento, en donde tendremos más tiempo para discusión al final y donde buscamos hacer un cierre considerando los puntos de vista
tan diversos que hemos escuchado aquí y donde tendremos conferencias muy interesantes. Por un lado, la conferencia magistral de Amparo Martínez, cuyo título será Ciudad y complejidad global. Y después tendremos una visión muy amplia de diferentes expertos en cuanto a la ciudad. Por un lado, el arquitecto Enrique Ortiz Flores, que hablará sobre ciudad y ciudadanía, o sea, un punto de vista arquitectónico. Tendremos a Rolando Cordera, que nos hablará de la ciudad y la economía, es un economista. Después tenemos una particularmente interesante, que es del escritor Juan Villoro, cuyo título es El espíritu de la ciudad. Después tenemos a Carlos Gershenson, aquí presente, que es matemático y que nos hablará sobre el tema de movilidad. Y finalmente al doctor Eusebio Juaristi, quien nos hablará de la química verde. Entonces yo los invito a que vengan de nuevo el jueves, porque tendremos entonces solo una mesa, un poco más, con más personas, y una conferencia, y tendremos más tiempo al final de tratar de integrar algunos de los muchos puntos de vista que hemos escuchado. Yo en particular me voy a quedar con muchas preguntas y entonces quisiera pasarles el micrófono para tener, digamos que 3 preguntas lo más breves posibles y poder dar por terminado esta primera sesión del evento. Gracias a todos los ponentes. La pregunta es dirigida a Antonio del Río. Yo recuerdo que en noviembre del 95, en el World Trade Center, en la Expo Francia 2000, en el stand de Peugeot, estaba en exhibición un automóvil deportivo eléctrico, convertible y toda la cosa, muy bonito. Al parecer iba a salir al mercado en el 96, pero pues estaba la crisis. Y me imagino que meter autos eléctricos en ese periodo, cuando pues el mundo era otro, las políticas eran otras, no salió al mercado. Me imagino que por la economía del país se basa en el petróleo, eso afectaría un poco más. Ya para el 98 conservo también un reportaje en un periódico donde sale la Mercedes-Benz invirtiendo en tecnología eléctrica, baterías para los autobuses. Y ellos ya habían invertido millones en dólares, no recuerdo, dólares. En esas tecnologías, porque las anteriores baterías contaminaban mucho, creo que eran de plomo. Entonces también se fue innovando en esas tecnologías. Y ahora en la actualidad me parece que París ya tiene leyes para el transporte urbano que es eléctrico. Y hace rato una pregunta, me quedé con una duda en cuanto a la región de Tepeji, que ya contribuye mucho a la contaminación. Y ya está conurbada, ¿no? Aquí al Valle de México. ¿Ahí qué se puede hacer o cómo afectarían las corrientes de aire? Toda esa región, la actual política también, el actual candidato electo ofreció también industriar el Valle de Tulancingo. Y Tulancingo pues es zona verde y va a afectar mucho, ¿no? de llegar a un desarrollo industrial para toda esta zona. Bueno, las corrientes de aire me quedo con esa duda porque afectarían, ¿para dónde vienen más? Cuando vengan todas esas corrientes, se van a estancar aquí a la ciudad, ¿no? Bueno, ya son mis dudas. Esperamos todas las preguntas. Sí, la siguiente entonces. Sí, buenas tardes. Le quería hacer una pregunta a usted, doctor. ¿Qué tal funcionan, qué tan prácticas son las estufas de inducción magnética? Esa sería la pregunta. Pero ahorita, a ver, yo no he visto, no sé qué tan buenas sean y qué tan prácticas sean también, ¿no? Y es una alternativa pues para las estufas de gas, ¿no? Hola, buenas tardes. Quisiera hacer una pregunta al doctor Horacio. Si se ha considerado en el Instituto de Salud Pública cómo afecta el estrés causado por el tráfico, por ejemplo, por demás dinámicas de la ciudad, a la salud de las personas.
aparte de todos los problemas de ozono y demás que tienen bien especificados. Gracias. Bueno, pues pasamos a las respuestas. El auto eléctrico, el auto eléctrico sí fue más caro. El día de hoy todavía es caro. En México se venden al menos 3 modelos. El auto eléctrico está del orden de los 500,000 pesos. O sea, sí es relativamente más caro que muchos autos, porque estos no son estrictamente de lujo. Pero el costo del kilómetro es más bajo, no contaminan, y una de las ventajas es de que circulas todos los días y no tienes por qué ir a los verificentros a perder 2 o 3 horas para hacer la verificación. El auto eléctrico fue más caro y precisamente porque no se produce en grandes cantidades. Nosotros sabemos que los autos bajan de precio porque se producen en cantidades muy grandes. Las baterías de plomo son las mismas que utilizan tus vehículos el día de hoy, pero la mayoría de los vehículos eléctricos que están en comercialización están utilizando baterías de litio, que tienen que ser recicladas o, digamos, procesadas después de su vida útil en una forma especial, como la mayoría de los teléfonos celulares que tenemos nosotros, que no deben ir a la basura, sino deben ir a un depósito final para que sean colocados después de su uso. Todo esto debe ser así. Y lo que te puedo decir es que el auto eléctrico es más caro por esa producción, pero ¿por qué se sigue vendiendo el auto de hidrocarburos? Pues porque al combustible, al hidrocarburo, no se le carga el costo de disposición final del hidrocarburo. Cuando yo quemo el hidrocarburo y libero el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, lo que sea, estos gases de combustión deberían ser confinados, guardados y regresados al interior de la Tierra. Si nosotros incorporamos ese costo y cada vez que yo compro un litro de gasolina, ese precio del litro de gasolina contempla todo este costo, entonces inmediatamente me voy a ir por lo eléctrico porque va a ser más barato. Es lo que digo, estamos no pagando el costo de los usos ambientales. Estamos utilizando la atmósfera como un depósito de toda la basura que tenemos nosotros. Cada vez que nos subimos a un auto, lo prendemos, estamos echando gases y esos gases los estamos echando en la nariz de nuestro vecino. O nosotros estamos respirando la basura del auto de adelante. Así de crudo es el asunto, pero no hemos contemplado estos costos. Sobre la estufa de inducción, es una estufa eléctrica que es eficiente desde el punto de vista eléctrico, energético, funciona muy bien. Tienes que comprar y tener unas cazuelas especiales, las de barro no funcionan ahí, por ejemplo. Nos podemos acostumbrar a cocinar en forma diferente, funcionan muy bien, pero también funcionan bien las estufas eléctricas. Estufas eléctricas normales ya las venden en cualquier lugar, en México, en Europa y en Estados Unidos casi todo se guisa con estufa eléctrica. Hay que aprender a guisar, hay que apagarle antes, porque la estufa eléctrica todavía está enviando energía térmica al entorno en una forma más continua que la de gas. Hay que aprender a hacerlo, pero no hay ningún problema. Nosotros, es más, en el Instituto de Energías Renovables tenemos un cocedor solar y híbrido con eléctrico y guisa muy bien, y el sabor de la comida solar, si yo te digo que es comida solar, lo más seguro es que vas a decir que sabe muy rico, pero ya cuando hacemos pruebas estadísticas sabe igual que la otra, ¿no? Entonces, yo puedo decirles lo que dice la gente cuando les aviso que es solar, pero creo que mi cuestión científica hace que hagamos experimentos doble ciego y no hay diferencia estadística, saben igual. Entonces, eso es muy bueno, porque la comida solar, digamos, sabe igual que la otra, la podemos comer. Lo malo fuera que supiera mal, ¿no? Entonces sería algo no adecuado. Yo creo que las energías renovables son hoy. El problema es que las personas no conocemos las bondades de las fuentes renovables. Tenemos que hacer una mayor labor de divulgación y espero que aquí hay medios que me ayuden y que nos ayudemos nosotros a divulgar estas posibilidades.
Bueno, está muy demostrado que efectivamente el corredor Tula-Tepeji, las emisiones de allí impactan en la zona metropolitana de aquí donde vivimos. Pero también no hay que olvidar que lo que tenemos es que la atmósfera no tiene fronteras y que tenemos varias cuencas atmosféricas conectadas. Entonces, lo que producimos en la Ciudad de México o en la zona metropolitana puede llegar a otros lados por movimientos de aire, por la meteorología de la zona. Y lo mismo, lo que se produce en Tula-Tepeji o en Cuernavaca o en Puebla, etcétera, puede llegar a la Ciudad de México. Entonces, eso está muy demostrado, que hay un intercambio entre las cuencas atmosféricas. Entonces, pero ahí es donde justamente se tiene que poner de acuerdo las entidades cercanas de toda la colonia regional de la zona centro para ver cómo se hacen las medidas para mitigar las emisiones en diferentes lugares y que todos estamos interconectados. La otra cosa que con respecto al auto eléctrico, yo creo que lo que dice Toño es bastante bueno, y aprovechar la coyuntura debería ser ahorita, dado que ahora todos de alguna u otra manera dijimos que habría que apostarle a los autos eléctricos o a los híbridos. Pero lo que es como que se puso en la charola de plata, así se les puso a los que producen los autos eléctricos, pero no se hizo ninguna negociación con ellos en términos de que si se va a promover el uso de autos eléctricos, entonces ellos bajen los precios o de esto. No se hizo esa negociación y entonces, bueno, pues seguramente van a sacar provecho de esto que pasó. Y una de las cosas que sí no quiero dejarlo pasar, y es algo que pues lo he estado viendo en todos los lados con respecto a la verificación, es un programa exitoso. Llámele conciencia al inicio de entrarle al programa, conciencia del ciudadano, etcétera, y estaba funcionando bien hasta que las cosas de la corrupción pasaron por ahí. Pero hay otra cosa que el gobierno de la Ciudad de México ha implementado desde hace algunas administraciones, que es el costo de que estamos pidiendo una cosa para calidad del aire. Pero ¿por qué le tienen que asociar las multas de tránsito? O sea, yo no veo la lógica, sino que la lógica es, como es un programa exitoso, entonces le meten las multas de tránsito. ¿Por qué le meten que tengamos que pagar la tenencia? Entonces, no confundamos que es una política hacia calidad del aire con algo que le agarran de multas de tránsito. Yo sí hago hincapié de que debería disociarse y que se paguen las multas por otro lado por circunstancias que no tienen nada que ver con la calidad del aire. Eso sería todo. Gracias. Bueno, muy brevemente, el tema del estrés sí es un tema muy estudiado en salud pública, venga del congestionamiento vehicular o de otro lado. Y bueno, digamos, lo novedoso es que ahora se utilizan incluso biomarcadores que se pueden medir en sangre para ver qué tan estresado está uno. Y eso se asocia con el pobre desarrollo de pruebas cognitivas, que quiere decir a la larga baja productividad laboral, ¿no? Entonces eso está bastante asociado, lo mismo que como factor de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares como hipertensión y úlceras gástricas y esto. Y lo último, digo, que se añade a los estudios que hacemos sobre contaminación del aire es ver cómo hacemos contaminación del aire y efectos neurocognitivos, se añade como toda esta parte de estrés que traen las madres y que tiene que ver con el desarrollo de los niños, y se ve que es otro factor importante de déficit en el desarrollo neurocognitivo de los niños. Bueno, pues muchas gracias a Telma, a Horacio y a Toño, y un aplauso. Y los esperamos próximo jueves.